La confesión había quedado flotando en el aire del puente, como las últimas notas de una canción que nadie se atreve a terminar. Valeria había prometido guardar un secreto, sin siquiera saber cuál era ese secreto. Solo sabía que en los ojos de Julio había algo más que biología marina. Había urgencia, había una advertencia silenciosa. Ahora, 3 días después, ese secreto los lleva a un lugar donde las líneas entre sus mundos se desdibujan por completo, donde el valle entero se abre bajo sus pies y donde cada decisión, cada palabra, cada silencio podría cambiar el curso de todo lo que conocen. Esta es la historia de una colina que guarda memorias milenarias y de 2 jóvenes que están a punto de descubrir que algunos amores son tan antiguos como las piedras y tan peligrosos como el veneno que fluye río abajo. Domingo, 5:48 p.m., Camino Viejo del Sur. El atardecer en Valle Esmeralda era una traición dorada. Pintaba de oro lo que el día había mostrado gris. Daba calidez a lo que estaba frío, prometía belleza donde solo había desgaste. Valeria lo sabía, había crecido viendo cómo la luz del ocaso transformaba las chimeneas de la planta de su padre de monstruos de acero en columnas iluminadas, casi místicas. Pero hoy, parada en el cruce donde el camino de tierra viejo se encontraba con la carretera asfaltada nueva, el atardecer le parecía un cómplice, como si el mismo cielo estuviera conspirando para hacer que esta locura pareciera no solo posible, sino predestinada. Llevaba ropa que nunca usaría en público, jeans gastados que había comprado en secreto en un mercado de segunda mano, botas de senderismo que Lucía le había prestado y una chaqueta oscura sin el logo discreto pero reconocible de las marcas que su madre aprobaba. Era otra persona. O quizá, por primera vez, era ella misma. Un viejo pick-up Toyota, pintado de verde deslavado, con parches de óxido como constelaciones de abandono, se detuvo junto a ella. La ventana del conductor se bajó y ahí estaba Julio, con una gorra de béisbol gastada y una sonrisa que hizo que el atardecer pareciera menos brillante en comparación. «Sube», dijo, inclinándose para abrir la puerta del pasajero desde dentro. Valeria miró el vehículo, el interior desordenado con mapas, botellas de agua vacías, una camisa de franela enrollada en el asiento trasero. Y luego miró hacia atrás, hacia el norte, hacia su vida. Respiró hondo y subió. El olor la golpeó primero, a tierra mojada, a gasolina vieja, a libros. Varios ejemplares arrugados de Ecología de Sistemas Riviales yacían en el piso. Y debajo de todo, a él. Ese olor a menta silvestre y sol que ya empezaba a ser familiar, a ser anhelado. «Cinturón», dijo, y cuando Valeria lo abrochó, sus dedos rozaron los de él en la hebilla. La electricidad. Otra vez. Siempre la electricidad. El pick-up arrancó con un gruñido y comenzaron a subir por el camino de tierra que serpenteaba hacia los cerros del sur. Valeria miró por la ventana, mientras el norte, con sus casas perfectas, sus restas rectas, su orden impuesto, se hacía más pequeño, más distante, como un juguete dejado atrás. «Tu familia», dijo, después de unos minutos de silencio solo roto por el motor y las piedras golpeando el chasis. Valeria sonrió sin humor. «Cena con Lucía, para hablar de planes de boda», le dije a mi madre. Sus ojos brillaron tanto que ni siquiera preguntó por qué llevaba botas de senderismo a un restaurante de 5 estrellas. Julio lanzó una risa corta. «Mi madre piensa que estoy recolectando muestras de musgo para el proyecto de la universidad. No es mentira, solo que el musgo puede esperar». «¿Y puede esperar?», dijo Valeria, mirando las muestras de musgo en frascos en el tablero. «Esperar, digo». «El musgo ha estado aquí millones de años antes que nosotros», dijo Julio, cambiando de marcha mientras la pendiente se hacía más pronunciada. El camino se estrechó, los árboles se cerraron sobre ellos y de repente estaban en un túnel de follaje, la luz del atardecer filtrándose en rayos diagonales que cortaban la penumbra como cuchillos dorados.
Valeria nunca había estado aquí. El sur era territorio prohibido, tierra de enemigos según el relato familiar. Pero no se sentía hostil, se sentía vivo. ¿Y siempre viviste aquí?, preguntó, viendo pasar una casa de madera con un jardín lleno de hierbas y flores silvestres. Nací en esa casa, dijo, señalando con la barbilla. Mi abuelo la construyó con madera del bosque nativo. Cada tablón tiene una historia. Mi madre dice que lloré por primera vez cuando mi padre taló un canelo para ampliar la cocina. Este niño nació con los árboles en las venas, dijo mi abuelo. ¿Y tu padre? Recordó vagamente la historia. Un accidente en el río, hace 10 años. Murió intentando rescatar a un niño que se había caído durante una protesta. El niño era del norte. Su familia nunca envió una nota de agradecimiento. La voz de Julio era plana, sin resentimiento aparente, solo el hecho, duro y frío como una roca en el río. A veces pienso que si hubiera vivido, las cosas serían diferentes, menos duras, menos divididas. Lo siento, murmuró Valeria, y las palabras le parecieron terriblemente insuficientes. No tienes que disculparte. Julio la miró brevemente. No eres responsable de las decisiones de otros. Eso es algo que mi abuelo me repite. Cada uno carga solo con sus propias elecciones. El resto es ruido del río. El pick-up se detuvo en un claro. Más allá, el camino continuaba a pie, un sendero estrecho que subía serpenteando por la ladera de la colina. Desde aquí caminamos, dijo Julio, apagando el motor. El silencio fue absoluto. No el silencio artificial del norte, lleno del zumbido lejano de máquinas y el susurro del aire acondicionado. Este era un silencio vivo, lleno del crujido de insectos, del canto lejano de un chucao, del susurro del viento en las hojas de los arrayanes. Julio salió, tomó una mochila del asiento trasero y se acercó al lado de Valeria para abrirle la puerta. Un gesto anticuado, caballeroso, que la hizo sonreír. «Gracias», dijo, bajando. «Por esto», dijo Julio, sacando un bastón de senderismo de la caja del pick-up y ofreciéndoselo. «La última parte es empinada». Valeria lo tomó y sus manos se encontraron otra vez. Esta vez no se separaron inmediatamente. Se quedaron así, un momento, el bastón entre ellos como un puente, sus miradas enredadas en algo demasiado complejo para nombrar. «Julio», dijo Valeria, su voz más suave de lo que pretendía. «¿Sí? ¿Por qué realmente me trajiste aquí?» Él sostuvo su mirada, y en sus ojos oscuros Valeria vio la batalla, la razón contra el instinto, la cautela contra el deseo, la historia familiar contra el presente que palpitaba entre ellos. «Porque necesitabas verlo», dijo, finalmente, «la cueva, el valle, lo que estamos a punto de perder. Y porque», respiró hondo, «porque necesitaba que alguien lo viera conmigo, alguien que entendiera, alguien que no fuera del sur». Valeria asintió, comprendiendo más de lo que las palabras decían. «Vamos», dijo, y volvió a caminar. El sendero era empinado, como había advertido Julio, y Valeria, acostumbrada a las escaleras mecánicas y los suelos pulidos del mundo del norte, pronto estaba jadeando, sus músculos propistando, pero no se quejó. Había algo en el esfuerzo físico que sentía honesto, como si cada paso cuesta arriba fuera un paso hacia algo real, algo que no podía comprarse ni heredarse, solo ganarse. «¿Estás bien?», preguntó Julio, ofreciéndole una mano en una sección particularmente rocosa. «Sí», dijo Valeria, tomándola, «solo que reconozco que mi entrenador personal del gimnasio de 5 estrellas no me preparó para esto». Julio rió, un sonido cálido que se mezcló con el viento. La naturaleza es el mejor entrenador y el más despiadado. Después de 20 minutos de ascenso, llegaron a una meseta pequeña, un saliente natural que se proyectaba sobre el valle como el balcón de un gigante dormido. «Ahí», dijo Julio, señalando. Valeria siguió su mirada, y el aire se le atoró en la garganta. Desde aquí se veía todo, el valle entero,
el río serpenteando como una cicatriz plateada entre los verdes del sur y los grises del norte. La planta de su padre, pequeña, casi insignificante desde esta altura, pero aún así amenazante. El puente de los suspiros, un hilo delgado uniendo lo que la gente había separado. Y justo debajo de ellos, en la cara del acantilado, medio oculta por enredaderas colgantes como cortinas de terciopelo verde, estaba la entrada de la cueva. «Es más grande de lo que parecía en las fotos», susurró Valeria, como si hablar más fuerte pudiera profanar el momento. «Tiene 3 cámaras», dijo Julio, acercándose para pararse a su lado, tan cerca que su brazo rozaba el de ella. La primera con las pinturas que viste. La segunda tiene formaciones de estalactitas que tardaron milenios en crecer. Y la tercera tiene un manantial, agua tan pura que no necesita filtración. Mi abuelo decía que era el corazón del valle, latiendo en la oscuridad. Valeria miró hacia abajo, hacia la entrada oscura, y sintió algo extraño, un reconocimiento, como si una parte de ella, antigua y olvidada, supiera este lugar, como si sus sueños de bosques submarinos y criaturas doradas hubieran estado señalando aquí todo el tiempo. «¿Qué pasará con ella?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Si tu padre construye el muro de contención, la vibración de la maquinaria probablemente colapse la entrada, o el cambio en el nivel freático secará el manantial, o simplemente la enterrarán bajo toneladas de concreto y acero». La voz de Julio era plana, pero Valeria podía sentir el dolor debajo, profundo y antiguo como las raíces de los árboles que los rodeaban. Otra cosa bella sacrificada al altar del progreso. El sol comenzaba a tocar la cresta de las montañas al oeste, bañando todo en una luz anaranjada y roja, como si el cielo mismo estuviera sangrando. Valeria miró el valle, la cueva y luego a Julio, su perfil recortado contra el cielo en llamas, la determinación y la vulnerabilidad luchando en sus rasgos. «Hay otra opción», dijo, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Julio se volvió hacia ella, sus ojos buscando los suyos. «¿Cuál?» «Podemos detenerlo». Valeria sintió el peso de la declaración, pero también su verdad. «Tú tienes la información del derrame del martes. Yo tengo acceso a los planes de expansión. Juntos podemos encontrar una manera, sin destruir la cueva, sin convertir esto en otra batalla». Julio la miró, y en sus ojos, Valeria vio pasar una tormenta, incredulidad, esperanza, miedo y algo más, algo caliente y dorado que la hizo temblar. «¿Por qué?», preguntó, su voz roca. «¿Por qué arriesgarías tu posición, tu familia, todo, por una cueva en el territorio enemigo?» Valeria dio un paso hacia él, luego otro. Ahora estaban a solo centímetros de distancia, el atardecer pintándolos a ambos de oro y sombras. «No es por la cueva», susurró, y supo, en el instante en que las palabras dejaron sus labios, que eran la verdad más pura que había dicho en su vida. «Es por la forma en que hablas de ella. Es por los mejillones dorados que se niegan a morir. Es por el puente que ya nadie usa excepto nosotros. Es por...» Se calló. Las palabras siguientes eran demasiado grandes, demasiado peligrosas. «Por...» Julio levantó una mano, sus dedos rozando su mejilla, tan suavemente como si hubiera sido el viento. «Por la forma en que mi corazón late diferente cuando estoy contigo», confesó Valeria, y fue como saltar de un acantilado, como caer y saber que no habría red, solo el aire y la fe, como si hubiera estado dormido toda mi vida y solo ahora estuviera despertando. Julio cerró los ojos por un segundo, como si las palabras fueran un dolor físico, hermoso e insoportable. Cuando los abrió, estaban brillantes. «Valeria», dijo, y su nombre en su boca sonó a promesa, a oración, a principio y fin. Y entonces la besó. No un beso tímido de adolescentes, no un beso calculado de adultos que miden consecuencias. Fue un choque de mundos, fue el norte encontrando al sur, fue el río encontrando el mar,
fue todo lo que había estado separado uniéndose en un punto de contacto ardiente, dulce, desesperado. Sus labios sabían a posibilidad, a futuro, a todo lo que podría ser si eran lo suficientemente valientes, lo suficientemente tontos como los mejillones dorados para aferrarse a las rocas mientras el mundo trataba de arrastrarlos. Cuando finalmente se separaron, jadeando, con la frente apoyada una contra la otra, el sol había desaparecido detrás de las montañas, dejando solo un resplandor morado en el cielo, como un moretón hermoso. «Esto es una locura», susurró Julio, sus labios aún rozando los suyos. «Sí», acordó Valeria. «Va a destruirnos. Probablemente. No podemos parar». «No», dijo Valeria, y lo besó de nuevo, más profundamente esta vez, como si pudiera beber su valor, su tercedad, su esperanza. Abajo, en el valle, las luces del norte comenzaron a encenderse, un ejército de estrellas falsas reclamando la noche. Las luces del sur eran menos, más dispersas, como luciérnagas titilando en la oscuridad creciente. Y en medio, el río fluía, indiferente a los corazones que acababan de cambiar su curso para siempre, a los planes que acababan de hacerse pedazos y reensamblarse en formas nuevas y peligrosas, a la cueva que guardaba sus secretos milenarios, mientras dos herederos de mundos en guerra descubrían un secreto más antiguo que todos los demás, que a veces, contra toda lógica, contra toda historia, contra todo lo que el mundo dice que es posible, el amor encuentra una manera, o al menos lo intenta.